Buenos días. En primer lugar, queremos dar gracias a los organizadores de la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por habernos invitado a este evento. Los profesores Mahuenzi Vergel Ortega, Rosario Hernández y Luis Fernando Mariño queremos compartir una experiencia de una investigación realizada que denominamos Explorando relaciones entre la epistemología de la matemática y la investigación en educación matemática. Para ello, pues voy a caracterizar el problema desde tres elementos. Uno, desde la propuesta de investigación, otro, desde la investigación en educación matemática, el tercero, desde la epistemología de la matemática. A ver, la propuesta de investigación puede verse como un proceso de planificación y diseño de la investigación, con el propósito de comunicar un plan y en algunos casos elaborar contratos cuando se requieren recursos. ¿Comunicar a quién? Pues al tutor y a los jurados. Y pues el plan de acción que permita realizar en la investigación cuando es aprobada. Para el caso, pues hemos denominado dos etapas, la etapa empírica y la etapa preempírica. En la etapa preempírica, pues se debe elegir un área de investigación, un tema o un objeto para investigar, se debe hacer una revisión de la literatura, se debe elegir un contexto, de allí surge un problema y por supuesto esto debe quedar plasmado ese problema mediante una pregunta de investigación. En la etapa empírica, pues debe escogerse un enfoque o paradigma de investigación, un diseño para realizar la investigación, la forma en que se van a recolectar y analizar los datos con el objeto de dar respuesta a la pregunta de investigación. Generalmente todas estas propuestas tienen unos elementos como la introducción, la revisión de la literatura, la metodología, la recolección y análisis de datos y en el curso, en algunos casos, dependiendo del nivel, discutir los alcances, limitaciones y el papel que jugará el marco teórico. Ahora, desde la investigación en educación matemática, la educación matemática es un área relativamente nueva, entonces la hemos clasificado como una tríada entre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Voy a centrarme aquí en la parte relacionada con la investigación. Entonces, la investigación en educación matemática debe cumplir dos propósitos. Uno, un propósito teórico, por ejemplo, que es conocer la naturaleza, caracterizar qué es el pensamiento matemático, caracterizar la enseñanza de la matemática, el aprendizaje de la matemática y cómo utilizar esas caracterizaciones para mejorar la enseñanza y, por supuesto, el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, cuando uno investiga en educación matemática, generalmente hay un objeto matemático en juego, es decir, un tema matemático. Entonces, ¿qué es ese conocimiento matemático? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿De dónde proviene? ¿Qué problemas lo originaron? ¿Cómo posiblemente se aprende? ¿Cómo evoluciona ese concepto? ¿Sí? Y esto está relacionado con la epistemología de la matemática. Por otro lado, si hablamos de epistemología, entonces tenemos que hablar de conocimiento, entonces particularmente el conocimiento matemático. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se desarrolla? Tradicionalmente ha habido dos vertientes, el apriorismo y el empirismo. El empirismo dice que el conocimiento proviene del objeto, proviene de la realidad, mientras que el apriorismo dice que el conocimiento proviene del sujeto. ¿Sí? Para el empirista el conocimiento es una representación del mundo, mientras que para el apriorista dice que el conocimiento es una interpretación. En contraste a lo general aparece Jean Piaget en los años 60 con algo muy interesante que se llama la epistemología genética y relacionada particularmente con los objetos matemáticos. Entonces, para Piaget dice que el conocimiento es una interacción entre el sujeto conocente y el objeto por conocer y que en esa interacción resultan beneficiados los dos, es decir, evoluciona el conocimiento del sujeto y evoluciona en sí el objeto como tal. Ante esta problemática, entonces se formula la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo relacionan la naturaleza de un objeto matemático con el planteamiento de una propuesta de investigación un grupo de profesores de matemáticas en el servicio?
Para eso, entonces, ¿qué metodología se siguió? Entonces, se tuvo que escoger un enfoque. El enfoque que escogimos para esto fue cualitativo. El diseño fue de un estudio de caso. El caso está conformado por 21 estudiantes del programa de licenciatura en matemáticas que tomaron un curso de epistemología de la matemática durante el primer semestre del año 2022. Eh, Hay que recordar que estos estudiantes ya, esta es la penúltima materia y ya están próximos a graduarse, por eso el término de preservicio. Las fases mediante la cual se desarrolló la investigación, entonces la primera fase fue sensibilizar a los estudiantes, eso lo hizo el profesor a partir de temas como la filosofía de la matemática, la epistemología de la matemática, la epistemología de la educación matemática. Luego en la fase 2 se le proporcionaron 19 objetos o temas matemáticos que ellos deberían haber cursado durante su formación. Ellos debían tener que seleccionar un tema y a partir de ahí buscar sus fuentes, es decir, qué originó el problema, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus dimensiones y qué investigaciones se han hecho acerca de ese objeto matemático tanto en investigación como en enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, ellos tenían que elaborar un documento o una propuesta siguiendo estos elementos que propone el programa de licenciatura en matemáticas de nuestra universidad, caracterizado por descripción al problema, justificación, objetivos, metodología, referencias y un cronograma o plan de trabajo. ¿Cómo analizamos nosotros los datos? Entre los datos, para esto es nuestra fuente de datos, lo hicimos desde el análisis de contenido. Esto nos llevó a resultados, hallazgos y por supuesto a unas conclusiones. El trabajo se realizó en tres fases. Como decía, la primera fase estuvo centrada en sensibilizar a los estudiantes en la filosofía y epistemología de la matemática. Luego ellos debían escoger un área de la matemática, en este caso como geometría, cálculo, análisis, topología, etc. Y por supuesto, de cada área había un objeto matemático, como cónicas, derivadas, espacios métricos, espacios topológicos, cuerpos, anillos. Supuestamente todos estos temas ellos los deberían haber visto en su formación. A partir de ahí y de la revisión de la literatura, ellos debían encontrar o describir un problema, algo que les llamara la atención, ya fuera en la enseñanza o en el aprendizaje y en un nivel educativo, o sea, primaria, básica, primaria, educación secundaria o a nivel universitario y por supuesto en un contexto social. A partir de allí tenían que elaborar la pregunta, plantear la pregunta de investigación. ¿Cómo? Y pues para eso es importante tener el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, y por supuesto conocer la naturaleza del matemático. Durante la fase 3, ya reconocido y formulado el problema, ellos tenían que escoger un nivel y un diseño de la investigación, si querían un estudio de caso, desde la fenomenología, lo etnográfico, etcétera. Y sobre todo, importante, cómo iban a recoger los datos, con entrevistas, cuestionarios, actividades didácticas, experimentos de enseñanza, pero esas técnicas tienen unas fuentes. Podría ser la resolución de problemas, la demostración, podían utilizarse recursos tecnológicos, ¿no? Y podían hacerse desde el constructivismo, desde el conductismo. Y también, sobre todo, qué procesos, cómo iban a analizar esa información, cómo iban a analizar esos datos. Y por supuesto, tenía que quedar plasmada en ese documento escrito al comité curricular. ¿Cómo analizamos los datos? ¿Cómo analizamos la información recolectada en esas propuestas? Entonces se utilizó el análisis de contenido. El análisis de contenido desde algunos autores tiene dos vías. Pues, eh, cuando se analiza información cualitativa, lo que pretende es construir categorías. El análisis de contenido permite categorías construidas inductivamente o deductivamente. Entonces, las categorías inductivas pues surgen a partir de los datos y se utilizan, por ejemplo, los procesos de codificación abierta, axial y selectiva de la teoría fundamentada. Para el caso, y siguiendo la teoría del análisis de contenido, se tomaron unidades, nosotros lo hicimos a partir de lo deductivo, entonces tomamos unidades de análisis, dos unidades de análisis grandes, una el problema y otra la metodología. Entonces en el problema también se toman unas, pueden ser subunidades de análisis
o unidades de registro que llamamos naturaleza del objeto matemático, identificación del problema, vacío, caso o poco estudiado, la pregunta de investigación, el por qué, el para qué y el alcance de la investigación. Y la otra unidad de análisis y sus unidades de registro, que es la metodología, el enfoque, el diseño y sobre todo las técnicas e instrumentos para recoger información. Entre los hallazgos, solamente 2 estudiantes de los 21 lograron elaborar su propuesta, uno con el tema de sucesiones y otro con el tema de productos notables. Por ejemplo, si miramos el tema de sucesiones en la naturaleza, la sucesión es una secuencia de números que puede ser formalizada como una función de los naturales en cualquier conjunto. Esta es otra fórmula que representa una sucesión infinita. ¿Cuál es el origen? El origen de las sucesiones siempre ha estado en la mente de los matemáticos, pero solamente hacia el siglo XVIII Cauchy fue el que empezó a formalizar ese concepto. ¿Qué problemas dieron su origen o involucran o se pueden trabajar? Por ejemplo, las sucesiones de Fibonacci, los números triangulares, los números cuadrados, los números perfectos. Respecto a los productos notables, también la naturaleza, pues son unas expresiones algebraicas como a más b al cuadrado o a al cuadrado más b al c al cuadrado, que representa el teorema de Pitágoras. Su origen está en la geometría y los problemas que lo originaron estaban relacionados con áreas y perímetros. Ahora, entre lo que los estudiantes investigaron, una forma en que se puede enseñar esto es a partir de la resolución de problemas. Problemas de casos particulares, es decir, que ellos resuelvan bastantes casos particulares. A partir de esa resolución ellos reconocen relaciones del objeto entre al interior o entre objetos matemáticos, utilizan símbolos, signos, expresiones algebraicas para representar esas relaciones y los prueban ya sea de manera inductiva y deductiva. Entonces, esto los llevó a 2 cosas, a mirar que realmente nosotros estamos enseñando mal todos estos 2 temas porque se enseñan como fórmulas sin sentido al estudiante. Entonces ellos aquí optaron por 2 cosas, por una problemática en la enseñanza y el aprendizaje, y se dieron cuenta también que la resolución de este tipo de problemas, adaptándolas, era una posible vía para que los estudiantes aprendieran. Como resultado de eso, de los 2 estudiantes, por ejemplo, un estudiante tituló su trabajo o su propuesta El pensamiento algebraico desde la resolución de problemas de sucesiones en estudiantes de 11º grado de la institución educativa INEN José Eusebio Caro, y planteó su pregunta de investigación. El otro estudiante lo tituló La resolución de problemas desde la geometría que conduzca a la construcción de expresiones algebraicas en estudiantes de 8º grado del Colegio Julio Pérez Ferrero. Y está su pregunta de investigación. Como resultado de estos trabajos, los autores consideramos que hay 3 conclusiones importantes. Primera, que conocer la naturaleza del objeto matemático, es decir, sus propiedades y dimensiones, así como los problemas que dieron su origen, es una condición necesaria para elaborar y desarrollar propuestas de investigación en educación matemática. Otra, que existen serias dificultades en la comprensión de las propiedades y dimensiones de esos objetos matemáticos a partir del cual se puede investigar. Y la tercera, sería interesante realizar investigaciones que permitan conocer, describir y explicar, si es el caso, esas dificultades en la comprensión del objeto matemático, porque son estudiantes ya prácticamente próximos a graduarse y entrar al mundo laboral. Bueno, los autores de esta propuesta, le damos gracias por su atención y si hay preguntas, con mucho gusto estaremos prestos a resolverlas. Muchas gracias.